Hola, Dios les bendiga, les saluda a su amigo el apóstol Marcelo Parrelia. Estamos en un estudio bíblico de la Escuela de Ministerio Unicristo. Sean todos bienvenidos. Hoy nuestro profesor va a ser el pastor Hidalberto Veloso desde Bolivia. Nos va a estar trayendo una palabra. Sea bienvenido, profesor. ¿Cómo está usted? Bien, les saludo desde Bolivia, desde Santa Cruz de la Sierra. Dios les bendiga. Soy un pastor misionero cubano y estamos hace 6 años ya acá en Bolivia plantando diferentes iglesias y trabajando con la Alianza Misionera Cristo a las Naciones. Es un grupo de iglesias que hemos formado, ya son 11, tanto en Bolivia como en Brasil, así también en Cuba. Y nuestro propósito, mayor propósito, es extender el Evangelio de Jesucristo a los no alcanzados. Así que Dios les bendiga. Es un inmenso placer para mí poder compartir esta mañana, este tiempo con ustedes. Amén. Muchas gracias, profesor. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, para escuchar y aprender de tu palabra. Quiero pedirte una doble porción para los alumnos, Señor, para que tengan entendimiento, sabiduría, puedan anotar, Señor, todas las referencias, Padre, de este estudio maravilloso que va a traer el pastor aquí a este canal, Hidalberto Veloso, Padre, desde Bolivia. Muchas gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, te dejo con los alumnos. Dios te bendiga grandemente. Amén. Les saludo nuevamente a todos los alumnos de Unicristo. Así que Dios les bendiga y que este tiempo sea un tiempo maravilloso para poder encontrarnos con la palabra. No hay otra cosa que el mundo necesite sino la palabra del Señor. Yo en esta mañana quisiera invitarte a abrir tu Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo del 35 al 38. Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 35 al 38. Y dice la escritura leyendo de la siguiente manera: iba Jesús por todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparados y dispersos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros poco. Pedid, rogad pues al Señor de la mies que envíe obrero a sus mies. Y yo quisiera estar hablando en esta mañana, preciosa mañana, bajo el título La mies es mucha y hay pocos obreros. Me llama muchísimo la atención que la escritura nos dice que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas. Jesús tuvo un ministerio itinerante. Jesús no tuvo un ministerio enmarcado en una sola ciudad. A su mente puede venir, como a la mía hoy, muchas de las aldeas y ciudades en las cuales Jesús visitó: Capernaum, Galilea, Judea, Betsaida, Betania, muchas ciudades que Jesús estuvo visitando. Y así también estuvo hablando con todo tipo de personas, las más diversas personas. Jesús habló, se cobiaba con pescadores, con gente agrícola, con los despreciados, personas que cobraban impuestos para Roma. Se cobiaba también con gente muy importante, como el caso de Nicodemo, aquel hombre que era de lo más selecto, era de lo más selecto de la sociedad. Acuérdense que aquel judío era fariseo, y no solo era fariseo, sino que era maestro de la ley, era de los 70 del Sanedrín, alguien bien importante. Pero también me llama muchísimo la atención un pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 3 en adelante. Y es un encuentro de Jesús con una persona especial. En uno de esos trayectos por las aldeas, por las ciudades en que Jesús visitaba, leemos este pasaje que es muy importante y habla diáfanamente del ministerio de Cristo en la tierra.
salió de Judea, dice Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 3, y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua del pozo, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y cuando leemos este pasaje, a su mente puede venir cuando dice que le era necesario pasar por Samaria, que era el único camino por el cual él podía ir de Judea a Galilea. Pero sabemos que no era así. Esta era la vía más directa. Esta vía le llevaría unos 3 días de camino, pero los judíos trataban por todos los medios de no pasar por Samaria, porque aunque eran familias, ellos no se llevaban y ellos iban por todo el Jordán, un viaje que solo era 3 días, y lo convertían en un viaje de 7 por tal de no pasar por los insoportables samaritanos. Era lógico, porque había una gran enemistad, como hemos leído ahí en el verso 9. La misma mujer le dice a Jesús: samaritanos y judíos no se llevaban. Cuando los judíos pasaban por ahí, según la tradición, dice que algunos los ofendían verbalmente, algunos le tiraban piedras, no le daban hostal para pasar la noche, no le vendían comida. Pero la escritura dice que Jesús dijo: le era necesario pasar por Samaria. O sea, no era el único camino. El verbo en impersonal que se usa ahí habla de una necesidad moral o espiritual, la necesidad de hablar de la necesidad divina que tenía Jesús de hablar con una mujer necesitada y con un pueblo necesitado. Cuando vemos la misión de Jesucristo, es proclamar el año agradable del Señor, proclamar la salvación a toda criatura, sin importar etnia, estrato social, sin importar filosofía o partido político al que pertenezca, sin importar pueblo, sin importar tu situación económica. A Dios no le importaba eso. Jesús le habló a todo y era la necesidad, y su ministerio y el plan de Dios para Jesús era llevar el evangelio. ¿Sabes qué? La iglesia y los principios de Dios son los mismos. La iglesia tiene la misma obligación hoy. La iglesia tiene la misma función y tiene el mismo motivo de existir: llevar el evangelio a toda criatura. Por eso en el evangelio según San Mateo, capítulo 28, versos 18 y 19, dice: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan, nos ha enviado. Los principios de Dios son eternos. La iglesia no puede justificar su existencia en este mundo si no es alcanzando al perdido. Y Dios nos ha dado este principio. Dios nos ha enviado, nos ha mandado a que nosotros cumplamos esa tarea que queda inconclusa. Hemos dicho muy bien, y se dice muy bien en todo este tiempo, que las misiones se hacen con los pies de los que van, con las manos de los que ofrendan y con las rodillas de los que oran. Yo no sé qué parte tú eres de la gran comisión. Yo no sé qué parte tú formas en el cuerpo de Cristo, si son tus pies los que van a ir. Yo no sé si son tus manos las que van a ofrendar para que un misionero llegue al perdido, o yo no sé si son tus rodillas las que hoy se están doblando para clamar al Dios vivo para que envíe más obreros a su mies.
Jesús pasó por encima de todos los prejuicios sociales. Jesús pasó por encima de todo el pensamiento de su época. Un judío no hablaba con una mujer. Un judío no se encontraba con un samaritano. Pero Jesús se acercó, se sentó en el pozo a esperar que aquella mujer llegara. Me llama muchísimo la atención que dice que era la hora sexta, las 12 del día, una hora en que normalmente la mujer no iban al pozo. Es notable también que habiendo agua en Sicar, la ciudad, esta mujer elegía aquel pozo para ir a buscar agua. Esto nos dice que aquella mujer era despreciada, que aquella mujer era condenada por las demás mujeres de su ciudad, era señalada tal vez por la vida que llevaba. Jesús le dice que ya había tenido 6 maridos, así que tal parece que era muy cuestionada. Pero Jesús ninguna de esas cosas le importó. Él se sentó junto al pozo para ver y saciar la necesidad de aquella mujer. No le importó lo que aquella mujer habló. No importó que ella le dijera, tú eres judío, yo soy mujer. No le importó que le comenzara a hablar de religión. Mi religión adoramos en este monte, en el monte Grisín, y ustedes allá en Jerusalén. Él no le interesaba nada de eso. Él le interesaba el alma de aquella mujer. Y me agrada muchísimo en este pasaje que Jesús comenzó a hablar con aquella mujer. Y vemos en el avance de este escenario que ella lo ve primero como un hombre, después lo ve como un profeta y después lo ve como el Mesías. Me encanta el pasaje en la Escritura, terminando esta historia y terminando esta escena en la que ella dice, dejó su cántaro en el pozo y fue a lo suyo. ¿Sabes qué? Es maravilloso saber que donde Jesús entra, donde Jesús mora, donde Jesús llega, todo cambia. Al principio le dije que los judíos no pasaban ni aún por las ciudades de los samaritanos, pero cuando leemos, dice en el verso 40 del capítulo 4 del Evangelio según San Juan, que entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. ¿Sabes qué? El Evangelio es lo único que puede transformar la vida y los corazones y los pensamientos de las personas. No dejes que pensamientos y clichés que ya tengas en tu mente cambie el Evangelio de Jesucristo. Es el Evangelio el único capaz de transformar las vidas. Es el Evangelio el único capaz de transformar vida, de cambiar vida. Es el Evangelio de Jesucristo el único que puede hacer algo por esta humanidad perdida. Así que mi hermano y mi hermana, no escatime ninguno de tus esfuerzos para llevar la paz de Jesucristo, para llevar la palabra que cambia, para llevar el mensaje poderoso de la cruz de Cristo, que es lo que el mundo está hoy necesitando, el agua que salta para vida eterna. Me gusta este pasaje porque Jesús le dice a sus discípulos, ustedes nos dicen que faltan 4 meses para la siega. Ustedes nos dicen en el verso 35 que faltan 4 meses para la siega. ¿Cómo es posible que los campos ya están blancos? Y él estaba hablando ahí literalmente. Los samaritanos hasta hoy se visten de blanco. Y al oír el mensaje de aquella mujer, dice que bajaban por las colinas para encontrarse con Jesús. Bajaban, dejaron los perjuicios de su mente para encontrarse con un rabino judío que traía una palabra de esperanza. Así también va a pasar en tu vida cuando tú lleves la palabra de vida, cuando tú lleves la palabra del Evangelio, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía y Dios tiene un compromiso con su palabra. En el verso 28 del Evangelio según San Mateo,
versículo 18, Él nos ha dado toda autoridad y potestad para llevar el evangelio a toda criatura, a toda criatura. Y eso nos ha empoderado, nos ha puesto en la brecha. Y si nosotros predicamos la palabra, Él va a hacer su parte. Hagamos nosotros la nuestra. En el pasaje que nos ocupa en esta mañana, en el capítulo 9, a partir del verso 35, dice en el versículo 36 que al ver la multitud tuvo compasión de ellas. O sea, lo que movió el corazón de Jesús fueron la multitud de personas que tenían necesidad. Jesús vio aquella multitud y tuvo compasión de ella. Y nos dice por qué tuvo compasión de ella. Dice, porque estaban desamparados. Y la palabra ahí, desamparado, es sin ayuda. Aquella multitud no tenía ayuda. No había nadie que les tendiese una mano. ¿Y sabes qué? Hoy las masas, hoy las multitudes, hoy las personas siguen buscando a alguien que le ayude y no encuentran nadie que le ayude. Ni la religión, ni los políticos, ni la sociedad. Nada puede ayudar a las personas. Solo Jesucristo es el único que puede traer una verdadera ayuda a las personas. La Escritura es clara y enfatiza: venid a mí todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí y yo os haré descansar. La ayuda que el mundo necesita, la ayuda que las multitudes necesitan, solo la podemos encontrar en Jesucristo. Hablamos nuestra boca y proclamemos que Jesús es la ayuda. Proclamemos el año agradable del Señor. Y después dice, estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y la palabra dispersa es la palabra nómadas, sin herencia, que tienen dificultad para concentrarse. Un nómada es alguien que no tiene herencia, que vaga de un lugar a otro sin encontrar lo que necesita. Hoy el mundo no tiene herencia. Hoy el mundo está disperso. Hoy el mundo sigue estando sin una ayuda, con dificultad para concentrarse. Se ha dicho que la enfermedad de este siglo XXI es el estrés, es la dificultad que tenemos, la zozobra que tenemos por tantas cosas que están viniendo a nuestra vida. Y las multitudes siguen nómadas. Me encanta la frase de un misionero que dice, el problema de que el corazón del hombre no esté lleno con Dios es que lo va a llenar con cualquier otra cosa. Así que, hermano, pongamos en la vida de estas personas sin ayuda, sin nómadas, sin herencia, una herencia incorruptible, la cual nosotros hemos hallado. No podemos seguir callando mientras el mundo sigue perdiéndose, mientras el mundo sigue buscando agua para beber y nosotros con la fuente de agua viva oculta en nuestras manos. La Biblia es clara y nos dice, dad y se os dará. No podemos seguir viendo al mundo cavando cisternas que están agrietadas, que no sostienen el agua. Y nosotros hemos encontrado, nosotros hemos hallado el agua de Jesús, hemos hallado el agua viva. Y no solo la hemos hallado, sino que dice que salta en nosotros una fuente. Y entre más demos de beber, esa fuente va a ser mayor. Así que mi hermano, mi exhortación es hoy, Iglesia de Jesucristo, cumple tu misión, predica, habla a aquellos sedientos y di, eureka, he hallado, he encontrado salvación.
Sé dónde está la fuente de vida y de vida eterna. Hay una hermosa historia en la conquista de América. El hombre que conquistó la Florida, un español, dice que iba por todas las islas, estuvo en Cuba y le habían dicho que ahí en América había la fuente de la eterna juventud. Así que él pasaba por todas las islas, él pasaba por todo lugar conquistado, tomando agua de cuanto manantial, de cuanto lago, de cuanto lugar había, para saber, para encontrar aquella fuente de la eterna juventud. ¿Sabes qué? Ese hombre nunca pudo encontrar la fuente de vida eterna. Murió como todos murieron, pero nosotros sí hemos encontrado, nosotros sí hemos hallado la fuente de la salvación y nosotros hemos encontrado al Dios que da vida y vida en abundancia. Compartámosla con otros, conquistemos a otros, no con nuestros pensamientos, sino con la palabra del Señor. Y me encanta el verso 37, que dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. El Señor llamó la atención de los apóstoles a la necesidad de obreros para recoger la cosecha que ya está madura. Él los llamó, les dijo, a la verdad, le dijo a sus discípulos, la mies es mucha, la mies no es otra cosa que el grano de trigo maduro. O sea, los campos están maduros y necesitan ser cosechados porque se van a perder esas almas en los campos. Pidan, rueguen por obreros. Muchas veces cuando hacemos una campaña evangelística o muchas veces cuando predicamos el evangelio casa por casa o predicamos en las plazas o en algún lugar, es muy común ver a obreros que viran decepcionados o tristes. La gente no quiere escuchar. No se convirtió nadie. ¿Sabes qué? Tenemos que también aprender a describir y a conocer la mies que está madura. No perdamos el tiempo en mies verde. No perdamos el tiempo en frutos verdes cuando hay mies verdaderamente madura. Todos hemos cosechado en alguna vez, no sé qué planta. En mi país es muy común cosechar café. Cuando usted ve el grano de café maduro, solo con tocarlo, el grano se cae. Sin embargo, el grano verde es bien duro y se le llama ordeñar ese grano porque hay que darlo fuerte. Busquemos esa mies que está madura, lista para ser cosechada. Y el Señor nos sigue llamando la atención. Oren. Él nos manda a hacer dos cosas. Mandó a que oremos por más obreros. Oremos para que el Señor envíe obreros a sus mies, para que el Señor mande más obreros, porque la mies es mucha. Cuando nosotros pedimos por obreros, Dios va a escuchar nuestras oraciones, porque estamos orando conforme a su voluntad. Y segundo, los comisionó y preparó para salir a ministrar a las multitudes. El Señor también a ti te ha preparado y te ha comisionado. La gran comisión no es algo para apóstoles, no es algo para pastores, no es algo para líderes de la iglesia, es algo para toda la iglesia. Y si tú eres parte de la iglesia de Jesucristo, a ti te ha hablado el Señor y a mi vida le ha hablado el Señor y nos ha dicho, ve, vayan y prediquen, habla de mí, habla de mi palabra, habla de mis milagros, habla de lo que yo puedo hacer en su vida, porque esa es la gran comisión. ¿Sabes qué? Cuando nosotros rogamos al Señor que envíe más obreros, tres cosas pasarán en nuestra vida. Cuando tú y yo vamos a orar por esto que el Señor nos ha dicho que oremos, van a pasar tres cosas. Se abre uno mismo para que Dios pueda llamarlo.
tú mismo, cuando empiezas a orar, Señor, envía obrero a la mies. ¿Sabes qué? El Señor también te puede llamar a ti para enviarte. No sé si a las naciones, no sé si a etnias que no han sido todavía alcanzadas, si en tu casa, no sé si en tu familia, no sé si en un lugar especial, pero si tú comienzas a orar por obrero, también el Señor te puede llamar a ti como obrero de su mies. Qué privilegio más hermoso. Lo segundo que pasa es que se crea un ambiente en la iglesia para que Dios pueda hallar a otros miembros. Hay iglesias que vemos estancadas, iglesias que no crecen, iglesias que no van por los perdidos. Son meros círculos viciosos, en las cuales las personas están ahí continuamente. Pero cuando nosotros oramos de acuerdo a la voluntad del Señor, algo va a pasar y la iglesia va a cambiar su visión y va a entender que su misión no está dentro de cuatro paredes en un templo. Hay una frase muy hermosa de el fundador de los metodistas, Juan Wesley: mi capilla es el mundo, el lugar donde yo voy a orar y donde voy a buscar a los perdidos. No podemos seguir abriendo nuestras puertas de nuestras iglesias y esperar que ellos vengan a nosotros, que los perdidos vengan a la iglesia. Tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Jesús fue a pescadores, Jesús fue a los desechados, Jesús fue a los perdidos, Jesús fue a los marginados, Jesús fue a la gente importante, Jesús fue a hablar con aquellos que aún le criticaban, pero él fue allá afuera, es donde están los perdidos, y nosotros tenemos que alcanzar Dios a esas personas. Sabes, acá en Bolivia hay una dura realidad. Acá en el chat puede que haya muchos pastores de Bolivia. En las ciudades, en las grandes ciudades, hay muchas iglesias en todas las calles, en todas las plazas. Hay iglesias de disímiles confesiones. ¿Sabes qué? Hay aún en nuestro país, en Bolivia, etnias que no han sido alcanzadas y no están en la selva. No están muy lejos de nosotros, inalcanzables. Muchas de ellas están en las periferias de la ciudad. Muchas de ellas están cerca de nosotros, pero el esfuerzo misionero que hacemos por alcanzarle es verdaderamente poco. Así que, hermanos, les pido que en el corazón de ustedes esté hacer la obra que Jesús nos ha dejado. Abramos nuestras iglesias a esos tipos de personas. Abramos nuestras iglesias en nuestro corazón a orar por los que van, a orar por aquellos que Dios está poniendo para que sean obreros, que cosechen el fruto maduro que se pierde en los campos. Oremos, ofrendemos para la obra misionera ahí donde tú estás, porque las misiones no es cosa de una moda de alguien que lo ha inventado. Las misiones están en el corazón de Dios. La tercera cosa que ocurre cuando nosotros oramos por obrero a la mies, que oramos al Padre por obrero, es que Dios bendice a la persona que ora de esta manera, pues obedece un mandato explícito del Señor. Cuando tú oras por obrero, Dios te va a bendecir tu vida. Muchas veces sacamos de contexto, limitamos el pasaje dad y se os dará. Cuando nosotros somos capaces de dar de nuestro tiempo para orar por los misioneros, cuando nosotros somos capaces de dar de nuestro tiempo para alcanzar al perdido, para buscar al perdido, para proclamar el evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios dice que Él nos dará. Me encanta el pasaje de 1 Corintios 15:58 que dice: ningún trabajo en el Señor
será en vano. No hay ningún trabajo en el Señor que nosotros hagamos que sea en vano. Todo lo que nosotros hagamos para el Señor va a tener una recompensa de vida eterna para nuestras vidas. Muchas veces trabajamos, nos empeñamos en crear una empresa, un negocio, un emprendimiento, y al final no tiene fruto. Pero ¿sabes qué? Tu éxito está asegurado si tu empeño, si tu trabajo, si tu esfuerzo lo pones en la obra del Señor, porque ningún trabajo en el Señor será en vano. Muchas veces vemos a hermanos en la iglesia diciendo, yo no tengo nada que hacer, yo no tengo ministerio. No es así. Dios nos ha puesto a todos en un cuerpo con una función. Y en la única empresa donde no hay desempleado es en la empresa, es en la iglesia, en la empresa de Cristo, donde es Él el Señor. El Señor te ha llamado a ti con un propósito. El Señor te ha llamado y te ha colocado en su cuerpo para que tú prediques y hables su gloria. Los obreros son pocos, la mies sigue siendo mucha. Podemos orar, pedir por obreros para que el Señor siga multiplicando. Hermano, la gran comisión es para toda la iglesia y para todo aquel que ha creído, para todo aquel que ha aceptado a Jesús como Salvador. A partir de ahí comienza su experiencia como misionero, como un hombre que predica, que va a las naciones, que va a su familia, que hace función de aquel que puede proclamar y decirle a los demás, yo he hallado un agua viva. No sé cuál es el cántaro que tú tienes que dejar. No sé qué es lo que tus pensamientos hasta aquí te han frenado para proclamar el evangelio de Jesucristo. Pero quisiera que ahora reflexione y piense para qué Dios te ha puesto en su ministerio, en su viña. Él tuvo compasión de las multitudes. ¿Tú tienes compasión de las multitudes? ¿Tú también te compadecen a esas personas sin ayuda? A estas personas que no tienen ayuda y que andan nómadas, que no pueden concentrarse, que no tienen herencia. Nosotros hemos alcanzado una herencia incorruptible, una herencia y un ministerio que no solo tienen recompensa en esta vida, sino en la vida eterna. ¿Dónde estás poniendo tu esfuerzo? ¿Dónde estás poniendo tu trabajo? ¿Dónde estás poniendo tu vigor? ¿Dónde estás poniendo todo aquello que el Señor lo ha puesto en tus manos? ¿Lo has guardado? El don que el Señor te ha puesto. ¿Has guardado la comisión que el Señor ha hecho contigo y con tu vida? ¿O quieres ponerlos en las manos del Señor? ¿Quieres hacer algo para el Señor sabiendo que vas a tener recompensa no solo en esta vida, sino también en la vida eterna? Que el Señor, al nosotros entrar en su presencia, podamos oír un día lo mismo que Él le dijo al siervo fiel: buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. El Señor ha puesto un gran tesoro en nuestros corazones y en nuestras manos. Alcancemos al perdido, hagamos nuestro mayor esfuerzo para encontrar aquellos que están sin ayuda, aquellos que están dispersos, aquellos que hoy no tienen herencia, y proclamemos a Jesucristo a las naciones, a Jesucristo como único y verdadero Salvador. Dios te bendiga. Espero que haya sido de bendición y puedas meditar en este día sobre la necesidad de obreros. Qué gran llamado a misiones, ¿no? Para prepararse, para estar llenos de la gracia, del amor, de la misericordia de Dios sobre nosotros,
para poder bendecir a los demás. Primero tenemos que orar a Dios para poder recibir nosotros, y cuando queremos bendecir a los demás, Dios nos bendice primero a nosotros para después poder bendecir a los demás. Qué linda palabra, la verdad. Muchas gracias, profesor y pastor Ida Alberto Veloso, que Dios te bendiga grandemente. Espero que puedas estar en otras oportunidades también en la Escuela de Ministerio Unicristo enseñando a muchos. Hay muchos temas que desarrollás, que tratás sobre el Evangelio, y lo estás viviendo, lo estás abriendo iglesias en diferentes departamentos de Bolivia. Bueno, vamos a finalizar el programa. Esto va a estar editado en el canal Marcelo Parrelia. Espero que mañana al mediodía esté nuevamente este video ya editado y que lo puedas compartir en tus redes sociales, en tu Facebook. Dejate usar por Dios, porque el llamado es para vos, primero para vos y después para los que te escuchan. Dios te bendiga. Desde aquí de Río de Janeiro te saluda tu amigo el apóstol Marcelo Parrelia. Bendiciones a todos.